Te damos la honra a ti, Señor amado. Te damos a ti la honra y la gloria, papá. Hemos venido para alabar y para adorarte, para exaltarte, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Gracias por el privilegio que nos das de tener un lugar donde congregarnos para poder exaltar tu nombre, papito lindo, y reconocer tu majestad, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de tus hijos que has usado para que a través de la alabanza y la adoración nos acerquen a tu presencia y podamos alabarte con libertad, Padre amado. Gracias por habernos traído a este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como siempre, para mí es un privilegio estar en Tabernáculo de la Fe. Para aquellos que no saben, que no me conocen, yo soy producto de Tabernáculo de la Fe. Hace como unos 3 años conocí al pastor Carlos. Bueno, yo tenía 3 años de edad. La edad de él no la voy a decir. Trabajamos por mucho tiempo con él en el ministerio acá. Hoy estamos en Texas predicando. Pero es una bendición estar nuevamente. Y déjeme decirle que me siento en casa. Y le doy gracias al pastor Carlos por confiar, de darme la oportunidad de predicar a su pueblo. Porque yo sé que no es fácil predicar cuando ustedes están acostumbrados a recibir ese alimento sólido. Entonces es una responsabilidad de parte de Dios de poderles traer un plato espiritual que les vaya a sustentar a ustedes también. Porque, por lo menos en el caso mío, si estoy acostumbrado a mis tortillas, mi carnita asada, los frijoles, cuajada, y me dan una hamburguesa, yo a veces me la como porque me la tengo que comer, pero no porque sea lo que yo deseo. Por eso es la responsabilidad y confío en Dios que me use para que el alimento espiritual lo vaya a sustentar como lo ha hecho otros domingos desde este lugar. Para no recibir regaños en casa, porque la vez pasada se me olvidó, voy a presentar a mi esposa para aquellos que no la conocen. Y a mi hija Reina que está con nosotros. Aquellos que la vieron salir de aquí de Tabernáculo de la Fe cuando era una niñita. Está mi hija con 25 años, 26 años. No le subo más el volumen. Dejémoslo ahí en 25. Y aquí también mi hijo, Tony. Aquellos que lo recuerdan, el travieso. Mi otro hijo, Nelson, pues quedó de venir. Por ahí llegará. Algunos de ustedes quizás lo han visto, lo conocen. Pero es un privilegio y una bendición nuevamente, como decía, poder compartir la palabra. Así es de que vamos a entrar en el detalle de la palabra entonces. Y yo no sé a usted qué le pasa, pero por lo menos en mi vida, desde que comencé en el Evangelio, a mí me gustaba tomar notas. Y en la parte de atrás de mi Biblia, yo le había agregado cualquier cantidad de páginas y se las engrapé. Porque cada vez que yo escuchaba un mensaje, tomaba mi tiempo para anotarlo. En mis momentos de meditación o de leer la escritura, yo sabía que podía contar con esas
esos temas que había anotado ahí para tener como puntos de referencia. I knew I always had reference points on the back of my Bible. No sé si bien o mal, I don't know if it's good or bad, pero hace 1 año y medio en Texas me robaron esa Biblia. but about a year ago, someone stole my Bible. Fuimos a comer con mi esposa. Cuando venimos habían roto el vidrio del carro I went to go out with my wife. We wanted to have dinner, and someone broke the window, y se la llevaron. and they took my Bible. Mal para mí porque me llevaron una cantidad de notas que tenía. It was bad for me because they took my notes. Pero que Dios bendiga al que la tenga y espero que esté leyendo todo But lo I que hope encontró that ahí. God is blessing the person that stole Y them, que haya sido de bendición and that it has been a blessing para que se arrepienta so that they can y no vuelva a repent, seguir rompiendo carros. and hopefully they won't be breaking into cars. Entonces me había comenzado a formar el mal hábito So I started creating the habit de depender de la tecnología. of only depending on technology. Y comencé a usar el teléfono, la tableta, And I started using my telephone or my tablet, pero me di cuenta but hace I poco realized que es una bendición poder abrir la escritura, that it's a blessing to be able to open tomar up the notas en Word, to ellas, take notes. y que el día que yo muera, And the day that I die, mis nietos, mi generación que viene atrás, my cuando generations vean, to come, cuando vean la Biblia del abuelo, when they open up Grandpa's puedan Bible, ver la relación que el abuelo tenía con Dios. they can see the relationship that grandfather had with Lord. Y entonces decidí So I decided que íbamos a cambiar los métodos. that we're going to change, I was going to Entonces, change my methods. Hoy no estoy escribiendo, perdón, no le he agregado hojas atrás a la Biblia, So I'm not adding pages to the back, pero lo que sí le estoy pidiendo al pueblo de Dios, but what I am doing and what porque I nos ask you hemos to do conformado tanto con la tecnología y la tecnología es buena, is that we've gotten too used to technology. Pero And let me muchas say this, veces technology is good, but many le times quita el sabor. it takes away a little bit of the flavor. ¿Será que yo soy un poco raro? Maybe I'm just a little strange, Pero leer la Biblia en la tableta but to read the Bible on the la tablet, siento sin sabor. I feel like it lacks a little bit of No es lo seasoning. mismo cuando la leo en la It's escritura not the same as when I read it on y puedo subrayar, puedo underline, marcar, I can mark, me llena. it fills me. Y cuando puedo tener mi tiempo devocional, And when I have my time puedo of abrirla I can open it y refrescarme and I can refresh de lo que myself estuve predicando of what o lo I've que been estuve preaching or recibiendo. receiving. Entonces, So les voy a pedir que si usted trajo su Biblia, I'm going to ask that if you brought your Bible, hagamos lo siguiente. let's do the following. Yo le puedo dar los textos bíblicos I'm going to give you the Bible verses, y cuando te dé el texto bíblico, subrayalo. and when we get to that Bible verse, underline it. Y después de que lo subrayes, And after we underline it, hacia el margen haz una flechita. on the margin, write out a little arrow, draw Porque a little después te voy a dar el texto bíblico que te va a llevar de este al siguiente texto arrow, because then I'm going to give you both a point and a verse to follow, para que puedas tener una referencia. so that you may have another reference ¿Dónde point, comenzó el mensaje where the lesson y dónde started terminó? and where it ends. Y de esa manera, And that way, si te olvidas después del servicio, if you forget de lo que after the prediqué, service of what we talked about, por lo menos tienes la referencia at en least you tu have Biblia the references in para your que Bible, puedas darte cuenta so that you can see de lo que se predicó. what was preached. Porque yo no sé si aquí pasa lo mismo, I don't know if it happens here, pero muchas veces but many times preguntamos cómo estuvo el servicio we ask how the service went. y dicen, glorioso. And we say it was glorious. ¿Y de qué predicó el pastor? And what did the pastor preach about? Y comenzamos a rascarnos And we start scratching our heads porque no sabemos ni el título. because we forgot. Entonces por eso So for that reason, vamos a escribir we're going to write las notas our notes en nuestra Biblia. in Amén. our Bible. Amen? ¿Tenemos Biblia? Do we have Bibles? Ok. Vamos a comenzar entonces. Let's start. Hoy vamos a hablar de un tema Today we're talking about a que quizás a topic ustedes no les ha pasado acá, that maybe it hasn't happened to you, pero a nosotros en Texas nos pasa but muy a at menudo. least to me in Texas this has happened. Y a veces And there are times cuando no meditamos en el porqué de las cosas, when we don't think about the why, no entendemos we don't y understand, nos frustran las situaciones. and we get frustrated with the situations. En Texas In Texas, es muy común it's not very rare que nosotros that we no tengamos pruebas. may not have En trials. Texas tenemos muchas pruebas.
In Yo no sé Texas, aquí si we have alguno a de lot ustedes of ha trust. tenido alguna prueba Maybe you guys have been o está living a pasando por comfortable alguna ahorita. life here. ¿Hay alguien que esté pasando por alguna situación ahorita? But at least in Texas, we Ah, have trials. entonces tenemos algo en común. But it looks like we have something in Yo common. pensé que solo en Texas habían I problemas. thought only in Texas there were the trials. Pero si lo hay aquí, entonces But if vamos a they're pedir here, al Señor Then let's go que ahead nos and enseñe ask God por qué to permite show las us pruebas why He o allows los the problemas trials to the a nuestras problems vidas. in our life. Amén. Amen. Te voy a pedir que el primer texto bíblico que tú vas a subrayar se encuentra en Juan I ask that you turn your Bibles to John 16:33. 16:33. That's the first verse we're going to underline. Juan 16, John 16:33. 33. Dice lo siguiente. And it says like this. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz y en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, and circle this part, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Amén. Amen. Padre amado, Father God, en el nombre de in Cristo the name of Jesús, Christ Jesus, te doy gracias we want to give thanks por el privilegio, for the privilege, la bendición the opportunity que me das to be you de give me, compartir tu palabra. to share your word. Solo te pido Only I ask you que seas tú that it be you coordinando mis pensamientos coordinating my thoughts para que tu pueblo so that your people pueda recibir may receive la palabra this word de parte tuya. on your behalf. En el nombre In the name de Cristo of Jesús, Christ Jesus, te lo pido todo. I ask. Amén. Amen. Amén. Amen. La Escritura nos enseña a nosotros The scripture teaches us que siempre tendremos problemas. that we are always Ninguno going de to have nosotros, problems. Not one of us. No importa qué nivel espiritual te encuentres, It doesn't matter our spiritual en el level. momento menos esperado, In the moment that we te least puede llegar una expect it, situación there's going to be a que situation te va a sacudir el bote that's going to rock your y boat, que vas a pensar que te hundís. and you're going to feel like you're Pero si drowning. tu confianza But if your no está trust puesta en Cristo, is not put in God, podés you can't desmayar. drown. Entonces, So me toca a mí it is my part pedirle a Dios que me dé sabiduría to ask God to give me strength para saber and wisdom to know por qué son las pruebas. why the Y trouble primero, occur. Es un punto que yo quiero que si tenés donde anotarlo, lo anotes. If Lo you- primero que tengo que entender If you have, es que las pruebas space, I want you to write son this. parte de la vida. I want you to write this, and this is our first point. It's trials are a part of life. Yo estoy seguro que a los que conozco desde que antes de irme para Texas, I know that those por la who know confianza que tengo before con ellos, estoy moving seguro que to si les Texas, pregunto que se han tenido algunas pruebas, algunos problemas, you know, they trust me, so I know that if no I importa ask them qué if they nivel have problems, espiritual ellos estén, doesn't matter what spiritual level they're me van at, a decir que las han tenido. they're going to tell me that they've had them. Porque la Biblia nos dice Because the Bible que en says el mundo vamos a tener aflicciones. in this world, Pero we lo have trouble. lindo de ello es But the beautiful thing que about Jesús this is that Jesus nos dice tells us que nos animemos, que confiemos, To porque take Él ya venció because He el mundo. has overcome the world. Entonces van a haber problemas, So yes, there will be trials, pero depende con quién tú te vas a aliar but it depends on who you're para gonna confrontar los be in problemas. alliance with to confront these trials. ¿Cuántos de aquí? How many Voy a of you- referirme a los hombres más que todo. ¿Cuántos de aquí cuando estaban en la escuela, pequeños, creciendo, How many of you, when you guys were tuvieron kids, alguna pelea por ahí en la escuela? you guys had some sort ¿Alguien of la fight tuvo? at school? Did anyone have those? Creo que solo el pastor era entonces el pleitista aquí. Maybe it's just the pastors here that are. Bueno, al that pastor are Carlos fighters. ni le digamos que la levante porque ya ustedes Pastor lo Carlos, saben. we're not even going to ask him. We already know his history. De una manera u otra, todos quizás tuvimos In some form algún or problema en la other, escuela. all of us, we've had trials. Pero quizás But maybe hubo uno de esos días there was one of those days en donde el problema where the era trial más grande que nosotros. was bigger than us, or the Y problem. teníamos un poquito de miedo de salir de la escuela. And we got a little nervous to leave. the Estábamos school. pendientes de ver a qué hora se iba el individuo We were very aware to see que when nos that estaba person was gonna esperando. leave, that
that was waiting for us. Porque no queríamos salir. Because we did not want to go out. Porque sabíamos que nos había amenazado. Because we knew that we had been Y si threatened, salíamos, and if we left, nos corríamos el riesgo we ran the risk que con nuestros ojos that with just our eyes, le fuéramos a golpear sus puños a él. we'd be able to block his punches. Entonces nos escondíamos. So we would hide. ¿Y cuál era lo que normalmente hacíamos? And what is it that we would normally do? Por lo menos yo, no sé si usted, Well, I don't know about you, pero yo me refugiaba en los más grandes. but at least, I would look for someone that was even No better than salía me. solo. I wouldn't go out alone. La escuela donde yo estudié The school where I went tenía to un school, muro. it had a wall. ¿Hay alguien de la Unión aquí? Is there ¿De, anyone de from la La Unión, Pantoja? from El Salvador? ¿Alguien conoce la escuela Pantoja? Tenía un muro. If you guys know if you guys Desde know ese muro, la grada de la cancha donde jugábamos basquetbol, So- y ahí yo me paraba y miraba. the basketball Si veía al upstairs, cliente ahí and I would esperándome, look yo at le the decía que espere. wall. And I would look at the guy, and if I saw him, I would say, Que siga "Let him esperando." wait. Let him continue to wait. Pero cuando yo miraba que aquel no se cansaba y yo estaba cansado para irme para la casa, But if I saw that he was still there and I was tired and I wanted to go home, no me tocaba que salir con un compañero más grande. all I would do is just get someone bigger than me and tell him to come with me. Y muchas veces ya se habían ido los compañeros. And many times, a lot of friends had left. Pero el subdirector era un primo mío. But the director was my cousin. Entonces habían veces que me tocaba que esperar So there were times that I would have to wait hasta que él saliera. until the director left. Y cuando salía And when he would leave, con él, me lo quedaba mirando al otro. he would just stay ¿Y de qué looking at the pasó? kid and ask him, what happened? ¿Esperabas a alguien? Were you waiting on someone? ¿Qué? Porque salía levantando pecho. So that, I Porque could sabía pull que out iba my chest. acompañado de alguien. Because I knew I had someone with me. Como hijo de Dios, As a child of cuando God, tú entiendas when you que vas a understand tener problemas, that you're going to have que van a venir a trials, tu vida, that are gonna pero come que to estás your de la life, mano but you're de Cristo held on to Jesús, Jesus' tú también hand, vas a sacar you can pecho also cuando bring out your salgas chest, en medio del knowing problema. that you have someone on your side. Y si a esta altura de la vida And if at this moment ya no puedes sacar pecho, you can't take out your chest, por lo you can't menos puff it saca la out, panza. at least puff out your stomach. O sácale la lengua, pero Or at least algo. stick out your tongue. Pero déjale saber But que let vas him con know Cristo Jesús. that you're holding on to Jesus' hand. Y que no importa It doesn't cuán matter grande sea el problema, how big your problem Cristo may Jesús be. dice, ya he vencido al mundo. It says here in the Bible Entonces that tú Jesus vas de al has lado overcome the del world. vencedor. That means that you are with that victorious person. Amén. Amen? Nunca vayas a detener tus oraciones por las tormentas de tu vida, Never stop praying because of the sino storms in your haz life. que las tormentas se detengan por tus oraciones. Instead, allow the storms in your life to stop because of your prayers. Porque lo que muchas veces nosotros Because many times confundimos lo que define el mundo como paz con lo que define la Escritura. we allow the definition of peace. El to mundo come into our define lives. la paz como la ausencia de las pruebas. See, here's the thing. Peace is defined by the world as the absence of problems. Sin embargo, la Escritura, por lo que está diciendo, But instead, la Scripture paz, tells us, la Biblia nos dice a nosotros dependiendo con quién tú estás. the Bible instead tells us that peace is God being in the midst of problems. Porque si estás con Cristo Jesús, If you're with Jesus Christ, no importa cuál sea el problema, it doesn't matter the si tú problem sabes in your confiar life. If you know y how to sabes trust, esperar, if you Él te know sacará al otro lado. how to hold on to his hand, you will stay in that boat. Punto número 2 que quiero que tomes en cuenta Which brings us to point number 2. es que las pruebas nos hacen crecer nuestra fe. And point number 2 is trials build our faith. Si no hubiesen pruebas no podríamos crecer If we espiritualmente. didn't have trials in our life, our faith wouldn't grow. En la escuela, ¿se recuerdan? If you remember, in Nos school, hacían exámenes we'd have to porque take querían ver quizzes si habíamos crecido, because si habíamos our teachers aprendido wanted la to know lección. if we had learned our materials. Y una de las cosas que nos pedían los maestros cuando estábamos en examen era ¿qué? One of the things that our teachers would ask Sí, during que the estudiáramos, exams, pero ¿cuál era el factor común en medio de un examen? what was the common Todo el mundo en factor? silencio, Everyone was quiet, tomando cuidado de su Taking examen, note of their hasta el own exam, maestro.
including the teacher. En silencio. Everyone Todo el was mundo quiet. concentrado. Everyone was Entonces, concentrating. el hecho que estés en un problema So the fact that y you're que in Dios a no esté problem, contestando en ese momento es que estás pasando el examen y por eso el mismo Dios está tranquilo. all that means is Porque that tú you're estás en in medio del that examen, en medio de la prueba In the midst of that exam, you're in y that te está dando la problem. oportunidad que pienses And God is giving qué es lo you que te that quiere time to enseñar think, to a través de reflect esa situación. on what He wants to teach you in the midst of that situation. Siempre las situaciones nos van a enseñar algo a nosotros. Situations, every situation in your life is going to teach Y us las something. pruebas nos van a aprender, nos van a enseñar a crecer. The trials are going to teach us how to live our lives. Por ejemplo, For example, si usted va al gimnasio y nunca ha ido, usted no va a comenzar levantando 200 libras. if you've gone to a gym, but if you start going to a gym and you've Usted never comienza con 2 libras, 5 libras, 10 libras y le va aumentando según va creciendo. you're not going to start benching to 100. You start with 20 pounds, 30, 40, and you keep increasing or incrementing up. Hace como 7 meses, 8 meses, About 7 or 8 months ago, yo regresé al gimnasio I finally returned to the gym porque me di cuenta de una cosa. because I realized something. Tenía que predicar a distancia del púlpito I had to start stepping back from porque the había algo que lecture me impedía ya acercarme al because there púlpito. was something that was preventing me from getting close to it. Entonces regresé al gimnasio So I returned to the gym y pasé una vergüenza un día. and Y yo le dije a mi esposa, yo mejor me salgo ahorita. Y me dice, something ¿por qué? embarrassing happened to me that I just told my wife, maybe Tenía I should ya leave. 10, 12 años de no estar en el gimnasio. I haven't been to a gym in 10 or 12 years. Y según yo estaba levantando bastante peso. And I thought that I was lifting a lot of weight. Y después de que le puse las pesas en el piso, And after I dropped my weights to the ground, llega una mujer morena there comes a woman y me dice, ¿terminaste? and she asks, "Are you done?" Y le digo, sí, terminé. And I said, "Yeah, I'm Y done." le veo que le mete 2 grandotas a cada And lado. I see that she just keeps adding more plates. Y to yo me each retiré side. And I went y dije, yo voy a back. ver qué hace esta mujer. And I just asked, Y cuando la miré que la comenzó a levantar, And when I saw she started lifting it, comencé a silbar y me fui por otro lado. and I just started whistling and I walked away Porque me dio vergüenza. because I was embarrassed. Me dio vergüenza. I was embarrassed. Pero But- dije yo tengo que comenzar a levantar. I said I had No puedo pasar esta vergüenza nuevamente. I have to start somewhere and I can't go through this embarrassment again. Hoy cuando yo al gimnasio, So today, now that I go después to de the 6 gym, meses, after 6 months, yo le pregunto a ella, ¿terminaste? I asked her, "Did you finish?" No, para quitarle. No, No, déjeme. to take off some of the plates. Don't twist it. ¿Ok? Pero el ir levantando las pesas poco a poco But the thing is, me va permitiendo crecer. adding weight little by little allows me to Espiritualmente, grow. Spiritually, cuando vienen las pruebas, no es para que fracases, no es para que regreses atrás, it isn't so that you go backwards, sino para que te des cuenta but it's so that you can en las realize manos de quién tú estás. that you ¿Quién can te está stand firm. cargando? You can realize ¿Quién está caminando al lado tuyo? who's walking at your side. Y cuando tú te des cuenta, And when you realize ya that, no vas a querer ni caminar, vas a querer correr espiritualmente. You're not even Porque gonna wanna entonces walk, va a decir you el wanna problema, run. tú no puedes conmigo. because you can then Porque tell es más poderoso el que the está world, conmigo you que el que can't está en el win. mundo. Because the greater is he that is within me than he that is in the world. Te voy a llevar a Santiago, And I'm gonna de take donde you to escribiste, recuerda que escribiste Juan, te pedí que lo subrayara, Remember, haz una flechita hacia el margen de la Biblia, I asked you to go on the margin y después de right esa off flechita, James. escribe Santiago, que es el próximo texto bíblico donde vamos a ir. Santiago 1, We're going to go to James 1, 2 y 4. verses 2 through 4. En mi Biblia está en la página 761, que yo también lo anoto. On my Bible, I also write down the page. Si tú sabes, anótalo ahí a dónde estás para que puedas regresar la próxima vez y saber en qué página estás. If you want to, go ahead and write down the page number so you can get there faster. Y mire lo que dice la Escritura. And look what James says. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that circle this part, the testing of your faith produces what? Perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking
in anything. Entonces, las pruebas me tienen a mí que acercar más a Dios. This means that the trials need to bring me closer to God. Porque es mi fe la que está siendo probada Because it's my faith a través that's de la being situación. tested through the circumstances. Y entonces eso me va a permitir buscar más de Dios. And this is going to allow me Y me va a to acercar seek más a God Él. more and get closer to Him. Mi relación va a ser más íntima. My relationship should be more intimate. Y me llama la atención que dice And I'm- la prueba de su fe. This really comes to mind. It really is interesting because it's the trial of your faith. Porque muchas veces Because many en la times iglesia en general at church, nos hemos conformado we de just vivir, relax de vivir de la fe de otros. and we allow ourselves to live on the coattails of other people's Y faith. lo explico de esta manera. I'll explain it to you this way. Queremos ver los milagros We want to see miracles en la vida de otro. in other people's lives. Porque para verlos en la mía yo tengo que pasar por problemas. Because in order to see them in my life, Entonces I me have to gusta go through escuchar los trials testimonios de lo que Dios hizo en la vida del hermano. of what God has done in somebody else's life. Y cuando el hermano dice, da gracias a Dios porque pasé por esta situación, dice, qué grande, qué glorioso es el Señor, cómo lo sacó. Yet, whenever they started to give their testimony, we say, thank God for the trials. And Pero we say, cuando yo estoy "Thanks en that ese he hoyo, was relieved from that." But when I have to go through Se me that, olvida que es mi fe I forget la that que it's está my siendo faith probada that is being para que tested, entonces yo dé testimonio so that then de lo I que can Dios ha serve hecho en mi as a vida. testimony to other people. Entonces la iglesia So the church ha malinterpretado has misinterpreted pensando the thought que el ser cristiano that being a ya Christian no hay problemas. means that we no longer have trials. Es cuando más problemas tenemos. No, in fact, that is when you get most problems. Porque una de las cosas que el enemigo se quiere asegurar Because one of the things that the enemy wants es de you to be destruir sure about is to destroy todo lo que Dios quiere hacer. everything that God Y cuando Dios builds quiere up. edificar este templo And when God wants to build para que his tú y yo temple, nos parezcamos cada día más a Él, so that you and I can look closer or better, more like him, es cuando más that's more. el enemigo That's when the enemy te va a apedrear tu rancho. wants to try to knock you off of your pedestal. Porque quiere derrumbarte. Because he wants No to te bring quiere you ver down. victorioso. He doesn't want to see Pero you cuando tú victorious. entendés, oh, estoy en una prueba, But when you understand you're entonces not es caught in tiempo de trial, buscar y then acercarme a it's Dios. time to seek God, get closer. Pero por años, But for many years, lastimosamente, unfortunately, el pueblo de Dios the people lo of que ha God, hecho es desconectarse, what we've done is de just Dios. disconnect ourselves from God. resentirse con Dios, We get angry. irse de la iglesia. We resent ourselves. We resent God. We leave church. Y entonces cuando le permitimos al enemigo And when we allow that, que haga lo que quiera con nosotros. we allow the enemy to do whatever he wants with us. ¿Usted sabe que el texto bíblico que dice Do you know that Bible verse that says que nuestro enemigo anda como león rugiente, that our enemy is like a roaring lion, buscando a quien devorar? looking at for whom to devour? O sea, que el enemigo no nos va a agarrar de sorpresa. That means that the enemy isn't going Si to. ruge, sabemos dónde está. The enemy shouldn't find us by surprise. Pero Because ¿sabe if por he's qué el león roaring, ruge? we should know where he Porque is. con el rugir de él trae temor a la presa But do you know why he roars? y lo Because separa. in the roar, that gives us. Entonces el león it ruge separates us. So a para que lion la roars, presa tenga miedo so huya. whenever it's attacking, y they entonces lo flee, persigue. And then he'll find the weakest one. Por eso la escritura That's why the Bible dice que anda says como león rugiente, he's like a buscando a roaring quien lion. devorar. Looking O sea for que who to cuando tú y yo sepamos que estamos en prueba So when you and y I know that we're escuchemos in a trial, que el we can enemigo está hear rugiendo, that he is no roaring. huyas para cualquier lado, Don't huye a los pies de flee. Cristo, Run to God. huye a los pies de Cristo, Run to Jesus' para feet. que cuando el enemigo venga detrás de ti, So that when he starts el to enemigo separate puede darse cuenta que estás en la mano del Dios Todopoderoso you, he can realize that you're within y the que él hands dice que el of que está en mi Almighty. mano, ¿quién lo arrebatará? And once again, we can say, ¿Quién lo "Whoever's at my arrebatará? side, who will take him down? ¿Quién lo arrebatará? Who will take him down?" Te voy a invitar que vayamos a Filipenses ahora. De ahí donde subrayaste Santiago, nuevamente haz una flechita a tu margen de la Biblia So in James, I'm going to tell you now to go y anota to Philippians. Filipenses And I want you to 4, go to this next verse, Philippians 4, del 6 al 7. verses 6 through 7.
No se preocupen, yo sigo predicando. No Don't importa que worry, me I suene keep la alarma. preaching. Filipenses 4, 6, 7 dice lo siguiente. No, perdón, no era Filipenses, era... Sí, Filipenses 4, 7, sí. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Philippians 4, 6, and 7 says thusly, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, and circle this part, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Entonces, ¿cómo tenemos que venir a Dios? So how do we have to come to God? ¿Qué dice la Escritura? ¿Lo leyeron? What does Scripture say? We just read it. Con oración y ruego. By prayer and O sea petition. que en el momento de la situación tenemos que venir a los pies de Él. That is, in the moment of a Y situation, we need to entender come to His feet que no podemos por nuestras fuerzas, and understand that we sino can't únicamente fight con only sus through our own fuerzas. fight, with our own strength, but through Y que His. entonces es tiempo de que yo me rinde, me postre delante de Él And so then it's time for en me oración y súplica to surrender myself to Him para pegarme a Él. in prayer and petition to get closer to Y Him. Él And He me va a permitir will allow me ver la victoria, see victory. porque la victoria dice que no es nuestra, es de Él. Because the Bible says that the victory isn't ours, it's God's. Y dice, y la paz de Dios, And it says, and the peace of que God sobrepasa todo entendimiento. that transcends all understanding. Uno de los problemas que tenemos como seres humanos One of the problems that we have as human beings es que queremos entender la mente de Cristo. is that we want to understand Queremos the mind entender of a Jesus. Dios. We want to understand God. Y se nos olvida And we forget sometimes que nuestra mente that our mind es finita, is finite. limitada. It's limited. Pero al Dios que servimos But the God that es we infinito. serve, He's Por lo tanto, infinite. las situaciones que vienen a nuestra vida no las podemos ver. In regards to that, Pero Él the sí ya está situations, viendo cuál va a ser el resultado. we can't see the end of the situation we are in, but God already sees everything. Pero cuando yo me postro delante de Él, So that when I come to God's Él me feet, permite entender He allows me to understand por qué estoy viviendo esto. why I'm living through this. ¿Por qué lo estoy viviendo? Why I'm living Y through entonces this. puedo, en vez de renegar, darle gracias a Dios. Instead of Para que la complaining, paz que I can sobrepasa start todo giving entendimiento thanks. llegue a mi corazón. So that the peace that surpasses all understanding finally comes into my heart. Quizás muchos de ustedes no conocieron parte de mi crecimiento espiritual, Maybe a lot of you guys don't know my story, pero al pastor le tocó que orar varias veces por mí. but Pastor Carlos had to pray many times for me. Porque mi carácter era bastante explosivo. Because I had an explosive character. Y yo a veces no entendía y me frustraba And I didn't understand. I'd get y frustrated. quería resolver las cosas a mi manera. And I wanted to do things my way. Y me costó un tiempo And it took me some time poder entender to que no era mi understand manera, that it sino wasn't la my manera way, de Dios. But instead it was God's way. Recuerdo muy bien, I remember. y esto no era parte del mensaje, pero ya que lo viene a la memoria, lo voy a This rápido. wasn't part of the message, but it just came to mind. Una de las últimas veces que el Señor trató conmigo, One of the last times that the Lord yo estaba dealt acostumbrado a with hacer me directly, remodelación. Y mi esposa me estaba rogando que cambiara el countertop de la cocina. You know, we were doing some remodeling at the house, and my wife was asking me to change the counters to the kitchen. Y entonces dije, bueno, es un trabajo que estoy acostumbrado a hacerlo, lo hago. Comencé a quitar todo. And I said, you know, that's not a hard thing. I can go ahead and do it. So I started doing it. Y cuando ya estaba a punto de terminar, And right when I was about to finish, conectando el zinc, finally putting in se the me sink, rompe la tubería. the pipes burst on me. No de la que pega ahí, sino la que va atrás de la pared. Not the one that pops out, but on the other side. Y salgo a apagar la llave principal And I go to turn off the main y water, comienzo a frustrarme
I get Y frustrated. comienzo a preguntarme si esto lo hago todos los días en casa ajena. And I say, if I do this every ¿Por qué en mi time casa me tiene que pasar esto? in other people's house, why does it have to happen in my Y comencé a house? renegar. Mi And I esposa me started quedaba complaining. mirando. My wife was Mis looking hijos at me me. quedaban mirando. My children were Y looking me at doy me. cuenta que no habían desayunado, no habían almorzado. Ya venía avanzando la tarde. You know, the day was getting older. Y la they hadn't cocina had nada de breakfast cerca or estar lunch. terminada. The kitchen wasn't even close to being done. Le digo a mi esposa, no va a haber comida aquí en casa hoy, tienes que ordenar y traer. Ok, And I mandaron a told my traer. wife, we're not having food here. We can't have food here. We can't cook. No les voy a decir a dónde mandé a traer la comida para aquellos que les gusta visitar el lugar y no vayan a sentir que ya no quieren ir ahí. And I'm not going to tell you Pero where. la in cosa case es you que like the el place. plato de todos ellos vino bien, But the thing about it is menos the el plate mío. of all their food came out well except for mine. Cuando meto la cuchara, When I put my spoon in, era como la segunda vez, ya me había comido un poquito. I had already eaten a Meto little la bit, segunda but I vez put my spoon y in yo the pensé second que era un time. camarón And I thought it was a shrimp, y era una cucaracha de este but it tamaño. was a cockroach. Usted sabe, And you know, con la paz que había en mi corazón por lo que tenía en la cocina, with the peace usted that I sabe was feeling, cómo me sentí. you mightn't think or relate to how I felt. Ay, comencé y ni la comida. And I started complaining about the food, Y me quedé más frustrado. and I was even more frustrated. Puse la comida a un lado I put the food aside, y me recordé y digo, ¿por qué and I remembered, quiero yo entender o lograr entender lo que Dios quiere hacer en mi vida? I want to understand what God wants to do in my Y los life. dejé a mi esposa con mis hijos que comieran y yo me quedé sentado un rato. 5 minutos más tarde, I let my kids go ahead and eat in peace, and my wife. 5 minutos más tarde me llama el pastor. About 5 minutes later, Pastor Y me Carlos dice, calls Tony, me. Él me decía o me dice todavía, Tony, ¿tú dónde estás? Y yo, aquí en casa. Tony, where are you? And I tell Ah, him, porque "I'm aquí home." estoy cerca de la casa suya. Oh, well, I'm close to your house. Y le digo, gracias al Señor. Y me dice, ¿por qué? And I say, Estoy en un "Thank God, problema. No, why?" hombre, ya lo resolvemos, ya llego yo ahí. And he says, A él le habían cancelado un trabajo que tenía ahí cerca, en ese entonces todavía trabajaba él. I told him I have a problem at my house. And he said, No. You know, I have a work that was Estamos going en la by casa de council, Dios. but I can go there. Y llegó y me ayudó a resolver el problema. And he arrived and he helped me finish the Armamos problem. todo y se funcionó. We put everything back together and it all worked out. Pero yo me sentí mal But I felt bad porque había renegado tanto. because I had complained so much. Y Dios, conociendo mi corazón, And God, knowing my heart, mandó al pastor que le cancelaran ese trabajo para que me fuera a ayudar a mí. sent Pastor Carlos canceled his job so that he could come help Lo me. siento por él porque a él no le pagaron ni aquí tampoco. Pero I felt bad for him because they didn't pay him, neither did I. está bien, gracias. And the roach is still delicious. Pero dejemos de querer entender a Dios. The problem is we need Únicamente to let go obedezcámoslas. of trying to Y cuando Él understand diga, God. We sígueme, need to obey him. sigámosle. And when he says, "Follow me," Vamos, we need vamos. to follow. When he says go, we just need to No go. es tiempo de decir lo voy a pensar. It's not time for us to say, Porque "Let me muchas think veces about it." por quedarnos pensando, Because so many times in our lives, pasan because we delante de stop, nosotros las we bendiciones get stuck thinking about it, los we hombres y let mujeres go que of Dios va a usar, blessings. We let go of y what después God nosotros nos wants to quedamos a do. pensar, ¿y porque aquel ya está trabajando y yo no? And yet God starts using other people. Porque We usted say, sigue analizando. "Why is God using them and not me?" Siga analizando. Because we just stop Siga and think pensando. about it. If we keep doing that, Cuando we're Dios gonna nos llama, continue getting es tiempo stuck. de actuar. But the thing is, when God calls us, we need to run. Eso me lleva al punto número 4, que es el último. Which takes us to our fourth Al point, menos and que this is quieran our que last sigamos point. predicando. Yo le dije al pastor, yo quiero vengarme una de las cuantas, porque cuando el pastor comenzaba a predicar nos sentaba 2 horas. I told Pastor Carlos, I want to take a little bit of revenge back on him because when he would preach, he would take 2, Recuerdo 3, que 4 grabábamos hours. los mensajes en los cassettes de 90 minutos y le grababa 2 y me decía, ¿por qué solo la mitad del mensaje me grabó? We used to record our sermons on tapes, 90 minutes long. We'd record both sides, and he would ask us, why'd you only record half of it? No, hay que ser claro, lo cambiaron. ¿Verdad, hermana Helia? No, we have to be clear. He didn't change, we changed him. Punto número 4 nos va a Fourth llevar point, a 2 de Corintios this is going to take us to 2 Corinthians 1, 1, 3 y 4. verses 3 and 4. Y en este pasaje In this passage, lo que nos dice es que las pruebas nos tienen que dar claridad, el porqué o el propósito
de por qué Dios está permitiendo esa prueba. This point is that trials lead to meaning. To meet the meaning of God's purpose in our lives, to our purpose within the greater good, and our purpose within our church, our family, and to ourselves. Mira lo que dice 2 Corintios Look what it says in 2 Corinthians. 1, del 3 al 4. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, ¿cómo? Con el mismo consuelo de Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Look at what it says in the Bible. It says, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all of our troubles. And circle this part, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Entonces, las pruebas me van a dar claridad. Después de que la haya pasado, ¿por qué Dios me permitió? So trials should lead to clarity. After we ¿Sabes go por qué through them, después? we should Porque be able to mientras tú understand tengas una carga, tú no le puedes decir a otro, te ayudo. why God took us through it. Because here's the thing. When we have something on our shoulders, we can't tell somebody else what they're experiencing until we've gone through the same Tú thing. tenés que haberte deshecho de esa carga In order for that, you need to be para able to poder first decirle a otro, te ayudo, porque let tengo go mis manos vacías. of your load before you can help someone Espiritualmente else. es lo mismo. The same thing happens Si to tú us estás pasando por spiritually. una situación If you're difícil, going through a difficult no podés situation, ir a darle una palabra you de can't aliento a give otro. someone a word of Van a encouragement. terminar los dos llorando y decepcionándose los dos. While you're going through the same thing, we'll both end up crying. Pero cuando tú estés libre, But when you tú no solo le puedes dar una palabra de aliento, have lightened your load, sino not que only le will you puedes give them a word of decir, encouragement, but you can also bless them. mírame, You yo can say, viví "Look at eso. me. I've been in your shoes. Dios me sacó. God took me out of it. Dios me sacó. Y God por eso saved estoy me. aquí ahora, And because of that, I'm here hablándote a now, ti, porque yo soy praying testimonio. for you because I'm living testimony. Entonces, las pruebas que viví So the trials that we go van a through dar in life, claridad al they por qué give us Dios clarity as to me why permitió God pasarlo. allows us to go through them. Cuando yo conocí al pastor Carlos, When I first met Pastor Carlos, él estaba graduándose de la universidad, yo estaba en kinder, me acuerdo. I remember that I was in kindergarten or he was graduating university. Recuerdo que I remember venimos a donde él that we came to him y mi esposa prácticamente traía sus maletas en una mano y yo las mías en otra. because my wife had her bags in her hands and I had mine. Recién convertidos al Evangelio, We had just come to know Jesus Christ. no en Tabernáculo de la Fe, nosotros habíamos recibido a Cristo Jesús en otra iglesia Not at this church. We had come to know Christ at a different church. y tuvimos problemas, But we had problems. no nos pudieron ayudar allá They couldn't help us there. y supimos de él We learned about y him, venimos And we a came. buscar una palabra de aliento donde él. seeking some word of counsel, Un consejo. wisdom. Y veníamos con las maletas en la mano, And, we were packed up. We were ready to dispuestos a split. separarnos. Pero Dios comenzó a trabajar en nuestro matrimonio But God began to work in our marriage. y comenzó a trabajar en nuestro matrimonio. He began to work. Para it. honra y gloria del Señor, And for the honor of glory of el mes God, pasado cumplimos 34 años de matrimonio. 2 weeks ago we celebrated 34 years together. Y hoy nosotros le podemos decir con mi esposa a otros, Dios puede restaurar su hogar. So now Porque the thing is that restauró el we mío. can tell other people, En God aquel can restore your momento- marriage because He's done it in mine. En aquel momento yo In no lo that podía moment, decir we couldn't say it porque estábamos tan enfocados because we were so en focused entender in qué es lo que estaba understanding pasando what's y happening peleando, and tratando de fighting with each other, cuestionar a Dios. trying to question God. Y usted sabe lo frustrado que hubiera sido You know how para nuestros 3 frustrating hijos. it would have Ahí been llegó for Nelson our también. 3 kids. Que hubiera sido lo frustrado que hubiera sido para nuestros 3 hijos. How frustrating it would be for them Quizás crecer sin un padre to have to grow up without a father. al lado de ellos, quizás, Next to con su them. mamá. Y quizás And maybe, al lado de su papá con una madrastra, porque yo creo que este solterón nadie se lo hubiera aguantado. and I think next to, seeing a different woman next to the mom, because this guy, this specimen, this fine specimen, no one would want to leave him behind.
Entonces, pero cuando hablamos con nuestros hijos, But when we talk with our kids, le podemos dar gloria a Dios. we can give honor Porque usó to God because al matrimonio Cabrera, a los pastores Cabrera, he uses the para pastors restaurar nuestra vida. to restore our Y lives. hoy nosotros And today, podemos entender we can que las understand pruebas that nos the dieron trials claridad have given el us por qué clarity Dios estaba permitiendo esa as to why situación. God was allowing that Porque hoy le situation in podemos our decir a lives. mi esposa, Because now I can tell my wife. yo sé que no me están grabando, ¿no? I know Puedo decir esto. we're not recording this, so I can say Hace it. 2 semanas estuvimos aconsejando un matrimonio 2 weeks ago, we were giving some counseling to another couple, y se estaban separando. and they were trying to separate. ¿Sabe por qué? Do you know why? Por el tipo de peinado que se hizo el hombre. For the haircut that the guy got. Y llegó con ese peinado y la mujer se levantó en alboroto por el peinado que se había hecho. And, you know, the wife just got angry, Y él de enojado, annoyed. enfrente de la tijera, agarró y se raspó. Y quedó peor. She got so annoyed with how he was cutting his hair that she just took the clippers and Y a las 2 de la mañana me suena el teléfono. 2 in the morning, Pastor, I quiero get a dejarle phone call. saber que nos estamos separando y yo me voy de la casa. I got the phone call, Tú Pastor. sabes, esa hora en la mañana que le llaman a uno. ¿Y We're qué pasó? ¿Cuál es el separating. problema? ¿Y I'm cómo done. comenzó? Por el And you- corte de pelo. Do you want to, Dan ganas de agarrarlo y darle así. why did it begin? Well, because of the haircut. I was so frustrated, I just wanted to slap him a bit. Pero entiendo, But now I understand. por eso Dios me permitió vivir lo que viví. That's why God let me live what I Porque did. ahora puedo aconsejar a otros Because now I can give y counsel decirles, to no, others. hombre, ese no es problema. And I can tell them that's not a problem. Si eso fuera problema, ya mi esposa me hubiera dejado por el peinado que me tenía. If that was a problem, my wife would have left me for my hair. Y Or ustedes lack thereof. los que no me conocieron, ustedes no saben lo simpático que me veía con afro y todo antes. Those that don't know me, you don't know how good Y ahora I lo look único with que an puedo afro. hacer es repetir lo que decía Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. But all I can do is say, it's all in vain. Pero entendí But I understood que Dios me permitió pasar por problemas. that God allowed me to go through these Y en trials. ese momento, esos problemas, And in this moment, no éramos capaces de aconsejar a nadie. We Porque weren't nosotros capable of mismos doing teníamos una carga encima que no podíamos con ella. because we ourselves had a load on our shoulders. Dejamos esa carga atrás We y left hoy sí le that podemos behind. decir a otros, te ayudamos con la tuya. But now we can say to others, we'll help you with yours. Entonces, pídele a Dios que te dé sabiduría So ask God to give you para wisdom entender to understand por qué razón te está permitiendo the reason pasar por la situación que estás why God pasando. is allowing you to go through the Cuando la situation in your pases, life. When you go vas a through poder it, ver hacia atrás You're gonna be y le able vas a to decir a look otro, no te preocupes, and you're gonna be yo able to estuve tell ahí, God, "Don't yo sé worry, lo I que es used to estar. be there. I Ven, know levántate where you've been. y But démosle get para up. adelante. Let's go forward. Padre amado, Father God, en el nombre de in Cristo the name of Jesús, Christ Jesus, te doy gracias por el mensaje we que me has give you permitido predicar. thanks and honor for the message that you've allowed us to preach. Te pido que sea de bendición I ask that it be of blessing para cada uno de tus hijos for each and every one of y your de tus children hijas que han recibido este mensaje. that have received this message Y today. te voy a pedir, And I'm going to ask you, pueblo de Dios, que people si of God, necesitas una oración, pases al frente. that if you need prayer, come forward. No sé cuál ha sido la situación, no I sé don't si Dios te ha know hablado, the situation. I don't know what God has told you. pero si sientes que Dios te ha hablado But if you feel that God y has has estado spoken pasando to por you, una situación difícil y todavía no la entiendes por qué, if you feel like you're going through a difficult situation Pasa and al you still frente. don't understand, come forward. pasa al frente. Come forward. Y no te preocupes que nadie te va a preguntar cuál es tu situación, And don't worry, no porque one's going to ask you nosotros no what your estamos situation interesados, is. porque no podemos hacer nada por tu situación. We're only going to pray because Pero we lo que can't do podemos anything about hacer your es lo que la situation. Biblia dice, What we can que do oremos unos por otros. is exactly Y a what eso the te Bible estoy says, invitando pray que one pases for al another. frente And that's why I want para everybody poder to come orar forward, to be able por to tu pray vida. over your life. En el nombre de In the Cristo name Jesús, of ponte de Christ pie. Jesus, Ponte de pie, pueblo. stand, come to your feet, people. Y si vas a pasar al frente a que oren por ti, pasa al frente. If you want to, Y le voy a pedir a los siervos de Dios que están acá, I'm going to ask our prayer partners to come forward. que estén listos para orar por aquella persona que esté necesitada. Pasa al frente. Come forward. Deja que Dios te ministre. Allow God to No work trates in de your life. entender el porqué de las cosas. Don't try to understand the why, Recuerda but remember que las pruebas son parte de la vida. are part of Que life. las pruebas te van a hacer crecer tu fe. That trials are going to allow Que your las faith pruebas to grow. te van a acercar más a Dios. Trials are going to get you closer to God. Y que las pruebas van a traer claridad And a las trials situaciones que will tú estás bring viviendo. clarity to the situation you're in. Cualquiera que sea esa situación. Whatever situation that may be.
Pasa al frente. Come forward. Dásela a Dios. Give it up to God. Dásela a Dios. Give it to God. No te vayas a ir Don't leave con el deseo de que alguien hubiese orado por ti. with the desire for someone to pray over you. Oh Señor amado, en el nombre de Cristo Father Jesús, God, in the name of Jesus, te alabo y te glorifico, papá. we praise and worship you. Te doy gracias, mi Dios amado, por We tu give pueblo, you papito thanks lindo, for your people here, Lord, que ha recibido la palabra. that have received Son the word. responsables, papito lindo, They're responsible de poder, Señor amado, of aplicarla a su vida. applying it in their Te doy lives. gracias porque me diste la oportunidad de But I give compartirla. you thanks for giving me Pero the ahora queda en opportunity cada to uno de share ellos now it's esa responsabilidad. responsibility. En el nombre de In Cristo the name Jesús. of Christ Jesus, Ministra a tu pueblo, mi Dios amado. work in your Sana lives, heridas, people. papá. Heal people, Lord. Sana heridas, papito lindo. Tú sabes cuáles son. You know what they are. Limpia sus corazones, mi Dios eterno, la Clean gloria. their hearts, Lord. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Christ Jesus. Espíritu está Oh Señor amado, en el nombre de Cristo aquí. Jesús. Father, in the name of Christ Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Toma Jesus. cuidado de tu pueblo, papá. Take care of your Que reconoce que tiene una necesidad. Espíritu Que reconoce que depende de ti. You know Y por eso están acá al frente, Padre amado. that reason. En el nombre de Cristo Jesús. este lugar. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Jesus. Alabado seas. Oh, Tu praise be your name. amor Alabado seas. he venido por ti a tus brazos de amor.